Los médicos en España han dicho basta. Están en huelga y lo están por la situación límite que viven, por las condiciones que tienen y por la respuesta del gobierno a todo eso, con el famoso Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que tiene, por cierto, a alguien del gremio al frente y que, según denuncian los médicos, empeora las cosas o por lo menos no las soluciona. Guardias interminables, sobrecarga de pacientes, falta de estabilidad laboral, de reconocimiento profesional. ¿Qué hay detrás exactamente de esta huelga? Y algo importante, ¿cómo te afecta? ¿Cómo afecta a los pacientes? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 17 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Estamos en medio de la primera huelga nacional de médicos, de un total de 6, 5 días al mes hasta junio. Más de 210.000 médicos están llamados a secundar los paros durante esta semana en este órdago al gobierno, en la mayor movilización desde los años 90. Una huelga que afecta directamente al Sistema Nacional de Salud, es decir, a la sanidad pública. Médicos que en los últimos días se han manifestado incluso ante el propio Ministerio de Sanidad. Pero paremos un momento. Puede que te estés preguntando qué es exactamente lo que nos ha traído hasta aquí, hasta este punto. Primaria es un embudo, o sea, todo pasa por primaria, todo administrativo. Los médicos de primaria nos hemos convertido en administrativos, psicólogos, hijos de, madres de, todo pasa por nosotros. Entonces llega un momento en el que tú tienes tus citas ordinarias cada 7-10 minutos dependiendo del centro de salud y entre cita y cita te meten una urgencia, es un goteo constante de pacientes todo el rato y entonces es un poco frustrante, o sea, no tienes tiempo suficiente para los pacientes, no tienes medios tampoco, las listas de espera son larguísimas, entonces la lista de espera para que le vean el especialista hospitalario es de un año, entonces en un año a primaria pueden venir una vez a la semana si quieren. Yo hay gente a la que veo una vez a la semana. Luego las guardias que no tienen nombre al final porque pues yo este miércoles, por ejemplo, tengo guardia de 8 a 3, puedo ver 45 pacientes, 50, 42, 40, los que sean, entrar a las 3 y ponerme a ver otros 50, 100 dependiendo de la guardia. Pero vamos, que la situación es de colapso absoluto, de listas de espera infinitas. Claro, si hay listas de espera infinitas, las urgencias se llenan. No se pueden hacer muchas cosas porque al final lo que haces es tapar el agujero que hay en ese momento y ya está. Entonces es un poco frustrante. Este es el testimonio de Celia, este es el caso de Celia. Es doctora, es médico de atención primaria en Valencia. Denuncia una serie de situaciones de su día a día que entiendo son muy graves. Hablamos de guardias interminables, de guardias en casi todos los casos de 24 horas. Hablamos también de esa sobrecarga de pacientes con agendas repletas cada día y esto se agrava especialmente en la atención primaria, en los centros de salud y con los médicos de familia. 50, 60 pacientes en algunos casos por jornada, menos de 10 minutos por persona, lo que evidentemente dificulta una atención que sea de calidad. Es decir, esto repercute negativamente en el paciente y algo que no podemos olvidar, aumenta tanto el estrés como la frustración entre los propios profesionales, que esto vuelve a afectar negativamente a los pacientes. Condiciones que son insostenibles y que, ya te lo digo, ya te lo adelanto, el sistema está ignorando. Y a todo esto, Pilar Pérez, hola. Hola, buenas, Javier. Pilar es la jefa de la sección de salud del Mundo. A todo esto, Pilar decía, tenemos que añadir el problema que genera, que agrava la medida estrella de sanidad, que es el nuevo Estatuto Marco. A ver, yo creo que hemos llegado hasta aquí por una situación que ha sido, como viene a decirse normalmente, es la gota que colma el vaso. La situación de los médicos en los últimos años ha sido precaria, pasaron de los aplausos a gente que les acusaba, ha aumentado el número de agresiones en este colectivo, al mismo tiempo sus agendas se llenan de citas de pacientes, eso hace que haya más listas de espera, pero en concreto por lo que salen estos días a la calle es porque están en contra del borrador pactado entre Sanidad y los sindicatos de clase para el Estatuto Marco, que es ese convenio laboral que regula sus condiciones y que no se tocaba desde 2003. Esto es, llevamos más de 20 años con un estatuto de los trabajadores sanitarios
prácticamente obsoleto. El caso es que los médicos se encontraban infrarrepresentados en esas mesas de negociación, aunque han tenido algún tipo de contacto y bastantes reuniones con Sanidad, pero en esas reuniones y en ese nuevo estatuto marco no se reconoce todas sus reivindicaciones como ellos quisieran. Claro, aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo que dice, o con lo que no dice, mejor dicho, el estatuto, que todavía se tiene que aprobar, por cierto, en el Congreso de los Diputados, tiene que pasar su trámite parlamentario y demás, y otra cuestión que tiene que ver con cómo han sido esas negociaciones. Explicas, Pilar, que esto no cuenta con el apoyo de la profesión, es decir, de los médicos, que se ha negociado entre el gobierno y los sindicatos de clase, es decir, entre el gobierno y comisiones obreras y UGT, y esos intereses que, en fin, pues les pueden unir, y por eso los médicos se sienten infrarrepresentados, que es la palabra que utilizan para definir en qué situación están. Claro, con los que ha pactado ese borrador o ese anteproyecto que van a presentar también al Consejo de Ministros, que tendrá que llevarse entonces, son SAPSE, que son los representantes de los enfermeros, comisiones obreras, UGT y CESIF. Lo que han hecho los médicos en esta ocasión es unirse, que de hecho es algo que destacan ellos, nunca se habían unido todos los sindicatos médicos y han formado un comité de huelga. Este comité de huelga está impulsado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, pero también junto a ellos está el Sindicato Médico Andaluz, los médicos de Cataluña, la Asociación de Médicos Titulados Superiores de Madrid, AMITS, el Sindicato Médico de Euskadi, el Sindicato y Facultativos de Galicia Independiente. Son los 6 que engloban todo el territorio nacional y ellos quieren que se reúnan de forma conjunta con todos ellos. Cuando un médico te atiende después de estar 24 horas trabajando, que no hay ninguna profesión en el mundo que trabaje 24 horas, ningún piloto, nadie que tenga responsabilidad sobre los demás, trabaja 24 horas. Esto es un SOS de toda la profesión médica, porque si no salvamos la profesión, este estatuto supone la muerte de la profesión y de los médicos en toda España. Pero se aprovechan de nuestra vocación, se aprovechan de que no queremos dejar a nuestros pacientes desprotegidos, pero al final a costa de nuestra salud. Es el sentir de los médicos de toda España. Algunos de ellos se manifestaron, Pilar, ante el Ministerio de Sanidad el pasado fin de semana. Te lo pregunto directamente para que se lo expliquemos a los oyentes. ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente los médicos? Que me lo puedo imaginar, pero quiero que me lo cuentes. ¿Qué te cuentan a ti? ¿Qué dicen cuando hablas con ellos? ¿Qué reclaman exactamente? La demanda principal se centra en un estatuto marco propio, solo para los médicos, que los separe del resto del personal estatutario para negociar sus condiciones específicas, tanto la carrera profesional como las guardias, como las agendas. En el actual anteproyecto solo hay un capítulo dedicado a ellos. El caso es que este nuevo texto que querrían los médicos y facultativos debería contener mejoras salariales que se centren en contemplar las horas extraordinarias y que éstas computen para la jubilación, la posibilidad de una jubilación anticipada, voluntaria y total, que haya límites sobre la jornada laboral, que lleguen a los 35 horas semanales, el Ministerio ofrece 45, que se diga que finalmente sí que va a haber un fin de las guardias de 24 horas. El Ministerio ofrece 17, pero hay posibilidad de 24 los fines de semana y a voluntad de la gestión autonómica y hospitalaria. Esto es, que al final los hospitales y las comunidades autónomas tienen el poder, dado que tienen la transferencia, en este caso, de lo que es la organización del personal estatutario, de decidir si va a haber guardias de 17 o de 24 horas. También centran sus exigencias en una clasificación profesional que sea un nivel A1+, que esté adecuado a su alta cualificación, porque ellos responden con que tienen al menos 11 o 12 años de formación y los niveles de responsabilidad que tienen en cada uno de los actos que realizan. Déjame, Pilar, que me detenga un momento en el asunto de las guardias, que es uno de los más graves, yo creo, de la situación que viven los médicos en este caso en España. Las famosas guardias de 24 horas a las que se enfrentan y que no elimina, esto hay que dejarlo claro del todo, el nuevo estatuto marco. Muchos médicos llegan a decir incluso que no atenderían directamente a familiares enfermos, a familiares suyos, a sus hijos, en esas condiciones que tienen ellos cuando están trabajando hasta 24 horas seguidas. Porque claro, después de tantas horas seguidas trabajando, es evidente que nada sale igual. Además, es cierto, esto hay que decirlo, esas horas se cobran peor que las de una jornada normal y no computan, no lo hacen de cara a la jubilación.
Luego hay otra cuestión, que es la falta de estabilidad laboral. Después de años de formación y de especialización, de una formación muy extensa, de muchos años, muchos médicos se ven condenados a contratos temporales y contratos mal remunerados, y es que ni siquiera la especialidad pues te asegura la plaza. Cuestiones que, insisto en esto, lo decía antes, acaban afectando también a la salud y a la vida personal también de los médicos. Esto genera frustración porque evidentemente no pueden dedicarle el tiempo que cada paciente necesita, y esto también, en otra de las consecuencias, acaba provocando la diáspora de médicos. Buenos días. Llevo 10 años haciendo política en Madrid. En la marea blanca conseguí frenar la privatización de la sanidad y hacer caer a las Ketty. En medio de todo esto hay una persona a la que esta situación pues interpela directamente, que es Mónica García. Mónica García es la ministra de Sanidad, que es médica y madre, es como se presentaba ella cuando se presentó a presidenta de la Comunidad de Madrid por el partido Más Madrid, es como ella misma lo decía de sí misma, ¿no? Eso de médica y madre. Pertenece entonces al colectivo médico y ha hecho bandera de luchar por los derechos de sus colegas a lo largo de su vida y también desde que está en el ministerio. Ahora, sus colegas, lo que pasa es que se sienten decepcionados, digámoslo así, con su papel en este asunto del Estatuto Marco. Pilar, que está el Estatuto y la ministra en el centro de este conflicto. Los médicos le reclaman a la ministra que se vuelva a reunir con ellos, que dado que es una ministra, por así decirlo, del ramo, contemple las medidas, porque sí que es verdad que fue la ministra la que cogió y desde un principio dijo que iba a decidir el final de las guardias. Ella también abanderó un poco el movimiento que había entre los médicos de Stop Guardias. Sí que es cierto que ellos echan un poco de menos que ella esté al otro lado de la gestión y no se acuerde tanto de cuando ella hacía las guardias y demás. También echan de menos esa falta de solidaridad. Sí que es cierto que son dos papeles completamente diferentes, en el que muchas veces Mónica García lo ha dicho, a veces hay que ponerse el casco de político y de gestor y no tanto el casco un poco se lo quitan de trabajar y de médico. Sí que es cierto que ha habido reuniones, pero los médicos consideran que han sido infructuosas. Escuchando todo esto, te hago una pregunta. ¿Se te ocurre alguna profesión más importante para la vida de las personas que la de médico? Los médicos son además una de las profesiones más valoradas históricamente por los españoles y ellos mismos, los médicos, insisten en un mensaje. Todo esto, todo lo que está pasando es para el paciente, porque ahora mismo todo lo malo que tienen en su día a día laboral repercute negativamente en la atención y lo que no se arregle con esto, lo que no arregle el Estatuto Marco, pues va a seguir perjudicando a los pacientes. Y quiero hablar, Pilar, de los pacientes, porque esto creo que es importante, creo que no nos podemos olvidar de ello. ¿Cómo les afecta, cómo nos afecta a los pacientes? En fin, que puede que los oyentes se lo estén preguntando en este momento. ¿Me avisan, por ejemplo, si mi médico está de huelga? ¿Qué hago exactamente si tengo una urgencia? Hablemos de cómo nos afecta esta huelga. Dado que la parte sanitaria es una transferencia que está gestionada por las comunidades autónomas, deben ser los servicios de las comunidades autónomas los que avisen a los pacientes en el caso de tener determinadas citas programadas si se las van a cambiar o se las van a reprogramar a otro día. Sí que es verdad que al ser considerada la sanidad un servicio esencial, siempre va a haber un facultativo que les atienda. Y esto es algo en lo que también los médicos insisten. Ningún paciente se va a quedar sin ver. Cada comunidad autónoma ha pactado con los sindicatos unos servicios mínimos en cada una de las áreas. Y aquí apuntamos que los servicios mínimos casi son, por así decirlo, de máximos. Y en el caso de los médicos dicen que incluso abusivos porque hay menos personal en verano que el que va a haber en las huelgas. Pero bueno, en todo caso va a haber un 100% de servicios en urgencias en todo el territorio y ya cambiará entre un 75 y un 50% en atención primaria según la comunidad autónoma. Sí que es cierto que cualquier centro de salud siempre va a tener un médico que pueda atenderles. Va a haber un 100% procesos de diálisis, tratamientos oncológicos, otros tratamientos determinados y todo aquel acto médico que sea indemorable. Cualquier urgencia va a ser tratada. Así que en cualquier caso, muchas veces se dice que los pacientes acudan porque ya sea más tarde o más temprano, quizás haya momentos de colapso, pero van a ser atendidos. Sí, esto pues es bastante importante también dejarlo claro. Pues Pilar, te agradezco mucho esta conversación. Gracias por explicarnos lo que hay detrás de esta huelga de médicos. Gracias, Javier. Pilar Pérez ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana miércoles
más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.